buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente en su programa Diálogos Divinos. Y hoy nos encontramos acompañados por Ale. Ale, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Rosy. ¿Qué tal, buenas doctor? Noches. Buenas noches. Elvi. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Y bueno, pues aquí estamos para seguir comentando y hablando sobre el reino de la divina voluntad. Este reino que Jesús nos ofrece y nos da la oportunidad de venir a morar en él. Así que, pues vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que nos depara este programa. Siempre hablamos de divina voluntad, pero yo veo que en los libros habla mucho del reino del querer divino, cual no es lo mismo reino de la divina voluntad que reino del querer divino, ¿verdad? No, definitivamente no. El querer divino es el acto único de Dios donde están encerradas todas sus obras. La creación, la redención y la santificación. Muy distinto a la divina voluntad, que viene siendo el motor que mueve los atributos de Dios. Sí, creo que es más o menos se debe entender que una cosa es el reino del querer divino. ¿Qué es el reino del querer divino? Como dice Rosy, el querer divino es el acto único de Dios, donde se encierran todos los actos de la divinidad y donde está prácticamente la esencia de Dios mismo, ¿no? Ahí está toda la creación, la redención, la santificación, y no solo los actos ad extra de Dios, sino los actos ad intra de Dios, como serían la generación eterna del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma la vida divina, o sea, los actos de Dios, el querer divino. Como decía Rosy, la divina voluntad es el motor de los atributos, de todo lo que Dios es. Dios es inmensa potencia, Dios es sabiduría infinita, Dios es amor infinito. O sea, Dios contiene todos sus atributos, pero en orden infinito, ¿sí? Pero para moverse, para ponerse en movimiento, se requiere de un motor, y ese motor es la divina voluntad. Entonces, son dos palabras que están muy de la mano, pero que en los escritos de Luisa, en el Libro de Cielo, se va distinguiendo poco a poco cuál es una y cuál es otra. Ahora, la finalidad de Dios para nosotros es sumergirnos en su querer, sumergirnos en su vida, y para que haya vida en la divina voluntad, para que haya una vida semejante a la divina en nosotros, forzosamente debemos poseer sus actos. Esa es una de las enormes diferencias que hay entre poseer la vida divina de Jesús como habitando en nosotros, y la otra es poseer esta vida divina, pero encontrando en nosotros sus actos. ¿Y cómo se injertan esos actos en la persona? Buena pregunta. Bueno, esto es algo que necesitamos irlo desarrollando más o menos. Lo primero es entender, si la divina voluntad obra, no importa en dónde actúe, la divina voluntad mueve todos los atributos de Dios. Por lo tanto, el acto hecho por la divina voluntad es un acto divino. ¿Sí? Sí. Si la criatura se deja en manos a expensas de la divina voluntad, y la divina voluntad es la que obra a través de la criatura, entonces los actos de la criatura se convierten en actos divinos, no por la criatura, sino por la divina voluntad que obra en ella. Al ser un acto divino, ese acto divino debe injertarse ¿en dónde? En el acto. En el acto único de Dios. En el querer divino. En el querer divino, exactamente. O sea,
tenemos esa posibilidad. Necesitamos a la divina voluntad como un medio para poder insertarnos en el querer divino. Y ese, bueno, es el tema que queríamos abordar, ¿no? Ajá. Sí, porque yo siempre, más o menos, sí entiendo un poquito, pero como que no lo separo, no lo sé separar mucho lo que es el fiat, el divina voluntad, ¿cómo se llama? El querer divino y el acto único. O sea, como que te ve todo tan pegadito. Sí, y sobre todo que son palabras que Jesús utiliza en los escritos y al principio se confunden. E incluso los usa a veces indistintamente. Ajá. O sea, está hablando de su querer, de repente habla de su voluntad, como si fuera lo mismo. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que son diferentes. O sea, el querer divino, bueno, ese es el acto único de Dios. Ahí está encerrado todos los actos y voy a ser muy preciso, quiero ser muy preciso. Todos los actos realizados por la voluntad divina. ¿Sí? Porque, bueno, Dios no puede obrar con ninguna otra voluntad. No tiene una voluntad humana, en el sentido estricto de la palabra, que obre sola. Por lo tanto, todos los actos de Dios, incluso los de la humanidad de Jesús, que es la humanidad del Verbo Eterno, esos actos estuvieron siempre sustentados por la divina voluntad. Entonces, por lo tanto, todos estuvieron en el acto único de Dios, en el querer eterno. La divina voluntad, bueno, ya ahorita nos lo mencionaba Rosy, es el motor, es lo que mueve todos los atributos de Dios para llevar a cabo un acto. El fiat divino, que es el que nos falta aquí. Esto ya lo hemos hablado aquí en estos programas, pero el fiat divino es la palabra. Es un fiat que es un hágase. Y por lo tanto, el hágase es una acción. ¿Y cómo se llama una palabra que significa acción? Verbo. Verbo. Entonces, el verbo eterno es el fiat divino. O sea, es la palabra de Dios. Cuando Dios dice fiat, está diciendo hágase, es una orden, es una acción que se lleva a cabo, pero es llevada a cabo por la palabra de Dios. Por lo tanto, es llevada a cabo por la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo Eterno. Entonces, fiat es el hacedor, voluntad es el motor, querer es el acto completo de Dios, el acto ya consumado de Dios. Y poniéndolo como una simple semejanza, podríamos poner a la Trinidad. O sea, la Trinidad del Padre, diciendo fiat, el Padre es ese motor. ¿Sí? Sí. Es el que pone en movimiento todo lo que Él contiene. Por lo tanto, se estaría representado por la voluntad. En el momento que el Padre obra a través de su palabra, fiat. Entonces, ahí está la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo Eterno, y que es el encargado de llevar a cabo todo lo que el Padre desea. Es el hacedor. Cuando el Verbo Eterno completa su obra y corresponde al Padre, entonces ahora ya se completó el acto divino. Se completó el acto del Padre dando todo lo necesario, sacando todo lo necesario para llevar a cabo la acción. El Verbo Eterno, segunda persona, toma todo aquello y lo pone en funcionamiento y se completa la obra de Dios. Y esa obra de Dios completa es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por eso está considerado como el amor divino,
que es el que envuelve todo, el que tiene todo lo de Dios en él. Es una simple semejanza, ¿no? Sí. De lo que son estas tres palabras. Entonces, para vivir en el querer divino, forzosamente necesitamos injertar nuestros actos en el acto único de Dios, para poder tener la misma vida de Él. Tener sus obras. Tener sus obras. Hacer sus obras. Hablamos mucho de tener a Cristo en nosotros. O sea, incluso ha habido muchos programas donde hemos hablado un poquito de un intercambio de vida. Y se menciona que en gran cantidad de veces que ha habido santos y ha habido personas que han vivido en unión con Cristo. El primero que tenemos una noticia clara, pues es San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. De los más conocidos y quizá de los más, ¿cómo diríamos?, con más profundidad de vida, de unión, San Juan de la Cruz, ¿sí? Pero sobre todo Conchita Cabrera de Armida, Santa Teresita del Niño Jesús, en fin, son personajes que han vivido en unión con Cristo, pero como no poseían sus obras, entonces la unión con Cristo es una unión, pero una unión de vida, digo no de vida, sino de presencia. Es un Jesús que habita en ellos, es un Jesús que mora continuamente en ellos, pero que no actúa, porque no tiene ni sus obras en esa persona para poder desarrollar su vida real, no mística, y poder llevar a cabo sus obras a través de la voluntad divina, que tampoco la tiene. Es, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo burdo, como una gelatina en un molde. O sea, se conforman, la gelatina toma la forma del molde, pero no es parte del mismo molde, sin embargo, tiene la misma forma. Así estos santos, que conformaron en ellos la vida de Cristo, pero no tenían la vida de Cristo. Así es, y esto lo dice Jesús en una de las lecturas, si recuerdan, en donde Jesús está hablando de la Eucaristía, está hablando de su voluntad. Y Luisa de repente dice, ay, siempre me habla de su voluntad, ya nada más falta que me diga que su voluntad es más que la Eucaristía. Y entonces Jesús le dice, ¿qué crees? Que así es. Mi voluntad es más que la Eucaristía, porque mi voluntad es la que instituye la Eucaristía. Mi voluntad es la que me tiene en la hostia. Por lo tanto, o sea, mi voluntad es más que la misma Eucaristía. Y entonces empieza una plática entre ellos y le dice, bueno, ¿qué no es lo mismo tu presencia en las almas que viven de la gracia que las almas que viven en tu voluntad? Y entonces Jesús le dice, no, las almas que viven en la gracia viven yo vivo en ellas místicamente, pero no realmente. Creo que esa contestación es rotunda. ¿Qué quiere decir místico? Pues místicamente es Jesús no como fundido, sino como acompañante, como unido nada más, pero no fundido, ¿no? Bueno, o sea, místicamente vamos a no meter interpretaciones nuestras. Primero, es un misterio. Es un misterio que es Jesús habitando en el alma. Y de acuerdo a la respuesta que Jesús le da a Luisa, dice, no es mi vida mística, sino mi vida real. Por lo tanto, la presencia mística es que no es una vida, ¿cómo decir?, completa, obrante. Es una vida que está habitando
Es una vida que está en la criatura. Por eso es que a Conchita Cabrera de Armida le puede decir, el que te toca a ti, toca al verbo. Ujú. Pero nunca le dijo, lo que hagas tú lo hace el verbo. Ajá. Bueno, tendríamos que definir cómo define la Iglesia misterio, porque para cualquiera misterio es algo oculto, algo que no se conoce y que queda en lo desconocido. Y para la Iglesia, lo que significa misterio es todo aquello que el hombre por sí mismo no hubiera podido conocer si Ujú. no se lo revela a Dios. Así Entonces, es. el misterio es una revelación dada por Dios. Ujú. Y, por ejemplo, los santos de antes y a comparación de nosotros nacimos con alguna diferencia, tenemos algo en nosotros diferente ¿No? o es una acción de Jesús directamente para que nosotros sí podamos tener acceso o entender No, simplemente una decisión de Dios. todo. Ujú. O sea, Dios decide en qué tiempos, en qué momentos de la historia va dando determinados dones, determinadas gracias y determinados favores, yo diría de esta manera, ¿no? Pero de alguna forma como que nos abre más la mente para entenderlo o para entender todo esto como... Eso es importante porque estamos hablando de una divina voluntad obrante en la criatura. Mm. Entonces, para llegar a entender esto, se supondría que debemos entender esta divina voluntad para poder tenerla. Ujú. Nosotros estamos acostumbrados a entender primero para después llegar a creer y a poseer. Y en los escritos de Luisa, Jesús nos aclara que para poder entender a una divina voluntad obrante, se requiere forzosamente que poseamos esa divina voluntad. Desde antes, exactamente. Aunque sea, sin que sepamos. Esto necesitamos aclararlo con algunas lecturas, porque si no nos va a quedar muy Ambiguo. difícil de poder entender, ¿no? Hay algunas lecturas aquí, Sí. ¿sí? O sea, donde... Ay, ujú. Perdón. Como usted dice, o sea, es en el tiempo, ¿no? Él a través del tiempo ha dado ciertas cosas. Hay una lectura inclusive que habla del castillo, que primero pues entran a las puertas, luego otros entran conocen más del castillo, hasta que los últimos conocen totalmente el castillo. Ese libro ¿no? es Las 7 moradas del castillo de Ajá. Santa Teresita. No, pero también es es Divina ¿También? Voluntad, también el libro del cielo lo describe. Y entonces se puede decir que en ese tiempo pues nos toca conocer todo el castillo. Bueno, Jesús quería dar a conocer todo el castillo completo, ¿no? Ya no nada más que entremos a las puertas o a los jardines, sino que conozcamos todo completo, ¿no? Eso se puede decir que nos Hasta la cocina. nos está manifestando sus verdades en la divina voluntad. Así es. A ver. Bueno, aquí dice, no es naturaleza, perdón, es la lectura 1649 de febrero 20 de 1924, en el número 2. Dice, no es naturaleza del verdadero amor ocultar lo que puede hacer felices y enriquecer a los demás. Si tú supieras cómo suspiraba este tiempo en que vendría a la luz mi pequeña recién nacida en mi voluntad para hacerte vivir en mi querer, y qué cortejo de gracia preparaba para obtener el intento. Tú quedarías aturdida y me estarías más agradecida y más atenta. Ahí está explicando de ese tiempo que no es naturaleza del verdadero amor ocultar lo que nos puede hacer felices, ¿no? Sí, ahora vamos a otras lecturas que es más claro, ¿no? O sea, esta parte, por ejemplo, hay una de la 2334, ¿no? Sí, 2334, febrero 2 de 1928. Le dice Jesús a Luisa. Y además, tú debes saber que si mi voluntad no estuviera en ti, no habrías podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ti como un dialecto extraño, como una luz sin calor, como un alimento sin sustancia, y te habría sido difícil escribir acerca de ella para transmitirla a tus hermanos.
si no hubiera estado mi voluntad en ti, esto no hubiera podido suceder. No habrías podido comprender su lenguaje celestial. Ni escribir. Ujú. Por lo tanto, para entender, se requiere poseer. Hay otras, yo quisiera leer otras, la 26:7. Poseer la divina Bueno, voluntad. aquí tengo para la entender. 3638, doctor, donde dice más o menos, de noviembre 13 de 1938. En el número 5, casi al final, dice: hija mía, para probar y poseer lo que sabe hacer mi voluntad, se necesita estar dentro de ella. De otra manera, no entenderán nada. Así es. Entonces, son 2 lecturas y esta última, o sea, para redondear. La 26:7 de mayo 9 del 29 dice: mi palabra es vida, y conforme más que un tierno padre te hablaba de mi fiat, así iba formando su vida en ti, porque jamás me habrías entendido lo que respecta a mi querer si no hubieras tenido su vida en ti, porque de aquella forma la vida se tiene verdadero interés de comprender y defender. Uh-huh. ¿Qué concluimos de estos 3 fragmentos de lectura? Bueno, ¿Qué se entiende? que para poder entender los escritos, lo que es el reino de la divina voluntad, primero tenemos que poseer la divina voluntad. Así es. Cambiarnos el sistema operativo. Cambiarnos el sistema operativo. O sea, necesitamos poseer la divina voluntad para poder entender lo que es la divina voluntad. Esto es importante sobre todo por el inicio, por tu pregunta, Ale. Ajá. O sea, necesitamos entrar en esta divina voluntad, poseerla, para empezar a entenderla. Y conforme la vayamos entendiendo, vamos a ir pudiendo llevar cada día más estos actos que Jesús quiere que hagamos para irnos compenetrando en su vida, en su querer divino. Y ahora la criatura empieza a tener actos en la unidad de su querer, o sea, actos divinos. El tener esa divina voluntad, ¿se podría decir que es antes de dar nuestro sí o después del sí? Bueno, Jesús nos va aclarando y nos va diciendo poco a poco exactamente qué pasa con esto. Él dice que Él primero nos empieza a prestar su voluntad. Nos la empieza a prestar para irnos acostumbrando a vivir con ella, a ir haciendo actos divinos. En la medida que lo vamos haciendo, vamos conociendo, vamos entendiendo más, va habiendo cada vez más disposición de conocer, más disposición de querer vivir en ella, y es un círculo que se forma entre estar más dispuesto, querer más, tener más hambre de esto, y al mismo tiempo ir comprendiendo más. ¿De acuerdo? Entonces, él dice que cada día nos la va prestando y por más tiempo, hasta que llega el día en que la criatura está decidida a vivir en su voluntad, y hasta entonces se la da ya como posesión. Porque él nunca hace trato con niños. Con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Que generalmente por ahí andamos todos, en que de repente hay situaciones en nuestra vida que nos hacen mucho, ¿cómo diríamos?, guerra, y nos ponen en verdaderos aprietos para seguir viviendo en la divina voluntad. Entonces es todo un proceso, ¿no? No nos la da luego. Pero se podría decir que el primer paso siempre lo da Él. El primer paso lo da Él quiere dar. Te lo da a conocer, ¿Sí? Existe, lo deseas, entonces lo buscas, lo pides y vas conociendo. Conforme vas conociendo, vas pidiendo la divina voluntad y entonces vas tomando actos de entender uno y otro, hasta que vas formando los adelantos, como dice él, ¿verdad? Pues sí, ciertos. Así es. Y la prueba, vamos a decirlo de esta manera, son las personas que han vivido en la divina voluntad.
¿Quiénes han vivido en la divina voluntad? Pues La, Virgen la María. primera persona, Adán. Adán. Adán durante un periodo de tiempo. Periodo de tiempo en el cual Adán transcurre su prueba y nunca dio el sí definitivo, sino más bien dijo no. Sí, más bien fue. ¿Sí? Y entonces se le retira. La segunda persona que vive en esto es la Virgen, y ella tiene su prueba en el momento de ser creada su alma. Y la Virgen dice sí, pero un sí que es dicho en la eternidad, dicho dentro de la unidad de la Trinidad, y entonces es un sí que se extiende a toda la vida de ella. Por eso se le da la voluntad divina como posesión. Y la tercera, bueno, Jesús, pero pues Jesús es la misma divina voluntad, así Sí. él no entra dentro de esta categoría. Pero luego viene Luisa, y Luisa transcurre toda su vida en esa prueba constante. Una prueba constante que le dura desde el momento que se entrega hasta el momento que muere. Aunque por ahí del libro 16, 17, está Luisa intranquila y queriéndose como salir de la divina voluntad. Y Jesús le dice, demasiado tarde, hija mía, Sí. demasiado tarde. Quien entra aquí ya no sale. Porque estás atada con tu sí te ató a un sí eterno que es inmutable. O sea, que se puede conseguir la posesión definitiva de la divina voluntad Aquí. aún en vida. ¿De acuerdo? A ver, hay unas algunas preguntas. doctor. Dice Paula Andrea Bermúdez Tobón, dice, ¿de qué manera se tiene seguridad de que ya no es un préstamo, sino vida propia? Y yo pienso que seguridad nunca vamos a tener. O sea, nos dice Jesús de que vamos a sentir A lo vivo el obrar de su voluntad en nosotros. Nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. Pero la plena seguridad yo pienso que no nos la va a dar, porque eso nos quitaría el impulso para seguir obrando. Sí, nos Nos frenaría, distrae. ya no crecemos. Así es, Y él dice que quien da fruto será podado para que dé más fruto. así es. Digo, Y por bien de nosotros. Por eso es que a Luisa, aún en el volumen 36, le dice, hija mía, sé atenta. O sea, sigue, sé atenta, no quites tu atención de ahí. Entonces, yo pienso que no es muy probable que tengamos la seguridad de que ya nos la dieron. Pienso que el único cosa que importa es seguir actuando en ella. Estar atentos a Así. actuar, a no salirnos por este momento, acto divino, y no estar atento a nosotros, que si vivo, que si no estoy, sino atentos a Dios, a que Claro. Dios esté, a que la voluntad de Dios está actuando en nosotros. Así es, y todo para honor y gloria de Él, ¿no? Todo, absolutamente. En giro, en todo, Así es. Entonces, bueno, es todo un proceso muy, muy interesante, ¿no? Luego dice Lucy Morales, saludos al panel. Me gustaría Hola, que el Lucy. doctor nos explique en una plática cómo vive en la divina voluntad desde el principio hasta este momento y cómo ha sido su proceso. Un tema de todo un programa. No, yo creo que es un tema que no tiene mucho. Yo creo que es como todos, o sea, todos estamos en el mismo camino, las mismas caídas, los mismos problemas, las mismas dudas, las mismas inquietudes, todo es igual. Quizá aquí lo único que valga la pena de decir es seguir siempre con ese anhelo de seguir entendiendo y de seguir profundizando cada vez más, ¿no? Y eso es algo que Jesús nos promete que va a suceder. En la medida que vamos penetrando, es en la medida en que vamos sintiendo cada vez más hambre de conocer. Es que por más que hagamos, nunca vamos a conseguir todo. Así es.
Entonces no hay límite. No hay límite. Y algo que también vale la pena que entendamos, el proceso de cada uno de nosotros es personal. No hay repeticiones, no hay reglas, no hay una metodología para poder hacerlo. Jesús nos lo explica de muchas maneras, pero hay una que es muy clara. Primero, una lectura que es de la barquita de luz, que al rato Sí, lo podemos leer, Claro que sí. ahorita que acabemos. Jesús nos dice perfectamente que Él va guiando al alma de acuerdo a sus necesidades del alma. O sea, la va dirigiendo de acuerdo a las características del alma. Y segundo, el hecho de que dice que todas las santidades en su voluntad, todas serán diferentes, todas bellas, todas santas, todas divinas, pero diferentes. Por lo tanto, si son diferentes, ¿en qué consiste esa diferencia? Primero, en las características que cada persona tenga. Son características que Dios nos ha puesto. Entonces, ¿a quién le puso determinadas características para vivir en ella determinados atributos de Dios? No son los mismos que el otro que tiene diferentes dones para vivir diferentes atributos. No sé si se entiende. Sí. Sí. Por ejemplo, lo podemos ver en algo tan sencillo como lo que hemos considerado o hemos llamado vocaciones. Sí. Alguien tiene vocación no sé, de físico, alguien tiene vocación de médico, alguien tiene vocación de abogado, o sea, ciertas tendencias, y alguien tiene vocación de sacerdote. Cada uno sirve para ejercitar en él determinados dones y atributos que Dios pone. Por lo tanto, la vida del abogado con la vida del ingeniero aparentemente van a ser diferentes. O sea, se separan. Pero si entendemos que esas dos personas viven en la divina voluntad, prácticamente es lo mismo, es vida divina, pero actuando de manera diferente. Entonces no hay un proceso que sea general, ¿no? En lo único que se parece en todos los procesos y todos los caminos, yo creo que el de usted, el de Lucy, el de todos los que estamos aquí conocemos divina voluntad, es que Jesús nos hace conocer que existe el reino de la divina voluntad, nos presenta el libro del cielo y se lee. Así es. Se enamora uno de esto y trata de hacerlo vida. Así es. Y otra cosa, un agregado aquí que quizá no nos parece a todos, pero pues así es, la renuncia. La renuncia, el dolor, porque el dolor duele, la renuncia duele. Y el sufrimiento, porque al final de cuentas, dolor y sufrimiento es prácticamente, nos llevan a lo mismo, ¿no? Acrisolarnos. Entonces, debemos entender que todo este camino tiene que pasar forzosamente por el camino de la renuncia, por el camino del abandono, por el camino del dolor y del sufrimiento. Y es la manera en que en el alma vamos haciendo el espacio para que la divina voluntad empiece a obrar. A medida que vamos renunciando a la voluntad humana, le damos la espalda y la usamos solamente para decir sí, 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 divina voluntad. Le vamos haciendo el espacio y la divina voluntad va a vivir en nosotros y entonces vendrá el entendimiento para los conocimientos que Jesús nos quiere dar y formar el reino que Él pretende en cada uno de nosotros. Así es. Y ya hasta el final se entrará al querer divino entonces. Exacto. En el momento que la criatura haga un acto en la divina voluntad, un acto, en ese momento es un acto que es hecho por la divina voluntad, un acto divino, que se injerta en el acto único de Dios. Y esa criatura ya es poseedora de un acto, pero de un acto divino. Que no lo tiene en sí misma, no continúa, no permanece,
pero ya es un acto que está en Dios, en el querer divino, y que le pertenece a la criatura. La mejor prueba es Adán. Cuando Luisa le pregunta a Jesús por la santidad de Adán, la respuesta es categórica. Es el santo más santo. ¿Por qué? Porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. O sea que los actos que Adán hizo mientras vivió en la divina voluntad, forzosamente son actos divinos y están injertados en el querer divino. Y esos actos le pertenecen a Adán. O sea, cuando él muera, cuando él llegue al cielo, después de que haya purgado, porque lo más probable es que haya necesitado purgatorio, en ese momento, cuando ya esté en la gloria, le serán dados como gloria para él y para Dios esos actos hechos en el querer divino. ¿Sí? Y entonces Adán por eso es el santo más santo que existía, porque es el único que tenía actos en la unidad de su querer. No estamos poniendo a la Virgen. La Virgen no son actos, la Virgen es vida divina. Son dos cosas diferentes. No estamos poniendo a Jesús. Jesús es segunda persona de la Trinidad, por lo tanto nadie puede equipararse, ¿no? Luisa, cuando Luisa se lo pregunta, Jesús le dice, ahorita en el cielo no hay nadie más santo que él. Cuando llega Luisa, ahora Adán tendrá que pasar a segundo término. Lo desbanca. ¿Sí? Y pasará a tercero, a cuarto, a quinto, quién sabe a cuántos, porque se supone que el alma que se entera de esto y hace vida va a llegar como vida divina, no como vida humana a la cual le pertenecen algunos actos divinos, sino va a llegar como vida divina. Y nadie más puede llegar, obviamente a Jesús no, a ese nivel, a la Virgen tampoco. Menos, bueno, no menos, sino tampoco. A Luisa tampoco. No, porque cada vez. Son las cabezas. Sí. O sea, Jesús es segunda persona de la Trinidad. Sí. Imposible. Sí, no. María es la única ser humano que vivió tal y como Dios quería que viviéramos todos. Uh-huh. Siendo inmaculado, viviendo siempre de voluntad divina y haciendo totalmente su vida como se haya presentado, pero con actos divinos. Nadie podrá hacerlo porque todos nacemos de ahí en adelante en pecado original. Como Luisa, a lo mejor, pero con una gran diferencia. La misión, el ser cabeza de misión es de Luisa. Nunca podrá ser nuestro. ¿Sí? Así que no, son inalcanzables. Sí. Ya todos los demás ya podemos competir así, no es que el cuarto y el quinto y así ya. En cuarto podemos estar ya 1 millón, ¿no? 1 millón. Bueno, pues ojalá. A ver, eso depende de los conocimientos. exacto. O sea, qué tanto conozcamos de la divina voluntad es qué altura, sí, qué posición te toca. Ajá. A lo mejor te toca. ¿Qué vida le pudiste dar a tu acto, no? Ahora sí que aunque quede en lugar 1,000 millones, pero que entren. Claro, que entres. Déjeme hacerle una pregunta con respecto a esto, a ver si queda claro. La divina voluntad es el motor de Dios, el motor que mueve todos sus atributos. Cuando la divina voluntad está operando en la criatura, cualquier acto de criatura hecho con este motor divino crea este acto divino, acto hecho en la divina voluntad. Entonces, hasta ahí es lógico. Por ser acto de Dios expresado en la criatura, se injerta inmediatamente en el acto único de Dios. Uh-huh. Y queda ahí. Pero ya estando en el acto único de Dios, pasa a la eternidad. Uh-huh. Es un acto eterno. Uh-huh. ¿Puede alguna criatura que tenga actos en la divina voluntad condenarse? Digamos, no hice vida,
bueno, Alejandro no hizo vida en la divina voluntad. Bueno, Alejandro, No ya te pasa tocó. Ni modo. Ya. Es para no hablar de mí misma. Pero tiene actos, digamos, por ejemplo, 5 actos en la divina voluntad y luego ya no, y empieza a hacer cosas que están ya no solamente en la divina voluntad, sino pecados mortales. ¿Se puede llegar a Pero condenar? yo no, otra persona. Bueno, Dice Alejandro ejemplo. que mejor el Señor que está afuera. Sí. No, esto es importante. Lo primero, y vamos a empezar, o sea, un acto divino es una vida divina. Es una vida divina que le pertenece a la criatura. O sea, no es algo que quede ajeno a ella, sino es algo que le pertenece a la criatura. Pensar en una criatura que tenga una vida divina, que sea posesión de ella y que se pueda condenar, terriblemente difícil. O sea, no, como que no entra dentro de lo probable. Jesús nos dice que una criatura que haga un acto en la divina voluntad, Él hará hasta lo imposible porque esa criatura no se pierda. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Y si es por una criatura que hizo un acto en la divina voluntad, la pregunta sería, ¿y por qué no en la criatura que no tiene actos? Si la finalidad de todos es salvar. O sea, la finalidad para Jesús es llevarse a todos con Él. Sí. Yo creo que es muy sencillo, porque en el momento que la criatura posee un acto de la divina voluntad, posee una vida divina, en ese momento esa criatura tiene mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor deseo y ya sintió lo que es vivir en este ambiente. Y eso de que Jesús hará todo lo posible o hasta lo imposible porque regrese, es excitando aquel conocimiento que tiene, cosa que no tiene el que no conoce la divina voluntad. Entonces es muy improbable que un alma que tiene un acto en la divina voluntad se pueda condenar. Ahora, si esto se toma como pretexto para vivir como queramos, entonces podemos estar seguros de que no nunca estamos. hubo un acto en la divina voluntad. Sí. Porque no hubo una verdadera entrega, no hubo una verdadera deseo de vivir vida divina, ¿no? Así que... Sí, pero No, es que me vino a la mente el Evangelio que dice que es preferible que entres sin un brazo que condenarte completo. ¿No tendrá algo que ver en esto? Bueno, ahí nos están hablando de los vicios de nosotros, ¿no? O sea, es preferible, si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo y para entrar. Si tu mano te es ocasión de pecado, arráncala. Creo que la finalidad es muy, muy obvia, ¿no? O sea, es una forma de decir, quitar todo lo que nos es ocasión de pecado. En la divina voluntad es exactamente lo mismo, pero aquí sí es real. Porque lo que te es ocasión de pecado es tu voluntad. Arráncatela, quítatela. ¿De acuerdo? Y yo creo que una criatura que ya está leyendo los libros del cielo, conforme vamos conociendo estas verdades, pues se va enamorando cada vez más. Dios nos revela de pues lo que quiere hacer con nosotros y todo lo que nos quiere dar. Yo creo que ya es muy difícil que una criatura diga, lo dejo, ¿no? Ya estamos envueltos, ya lo que queremos es conocer más y envolvernos más. Ya sería, yo creo que muy difícil el decir lo dejo completamente, ¿no? Tendría que ser una cosa, pues no sé. es como le pasó a Luisa, ¿no? Conforme fue conociendo y nosotros conforme vamos conociendo, pero con conocimientos hechos vida, o sea, viviendo en la divina voluntad, con una serie de actos, en el momento que te quieres salir, ya no se puede. Por otra razón, quien vive en la divina voluntad
ya no es presa de las tentaciones, porque ya no es nuestra vida, es la vida de Jesús. Claro, Y Jesús no tiene tentación. así es. Bueno, quizás usted lo puede explicar un poco más profundo de... No, por eso, o sea, pero eso es cuando ya tenemos el intercambio hecho, ¿no? Realizado. En un principio es un estirar y aflojar, porque va sucediendo en cada persona que ante cada situación de la vida van surgiendo dos pensamientos. Ujú. El pensamiento divino y el pensamiento humano en contraposición con el pensamiento divino, y la criatura tiene que ir escogiendo. O sea, porque aquí nos equivocamos y Y al esto principio ojalá, luchando, ¿no, doctor? claro, Al principio es una lucha, ¿no? por eso es el sufrimiento, Ujú. por eso es el dolor, porque si no hubiera ese sufrimiento y ese dolor y todo fuera dado por Dios, no tendría ningún mérito la criatura. No, la criatura tiene que ir haciendo su parte para que en el momento en el que sea necesario o preciso, Dios nos dé el gozo espiritual del desapego total, del desapego completo. Pero antes necesitamos luchar. Claro. Y ahí es en donde todos estamos en este intervalo, De la prueba. estamos dudando si entramos o no entramos. Así que no pongamos nuestra esperanza en que Dios nos quite nuestras miserias. Sí. Nunca vayamos a pedirle a Dios que nos quite. No. Señor, Lo que sí llegan... quítame la lujuria. No, momento. Quítatela tú. Señor, quítame el vicio del alcohol. No, quítatelo tú. Quítatelo tú. ¿Por qué sí puedes irte a jurar a la Basílica de Guadalupe y dejar de tomar durante una semana, un mes o un año, pero estás todos los días contando cuánto falta para poder festejar y volver a tomar? ¿Por qué no hacer una decisión total, completa? Lo cual te dice que no es vicio lo que tienes, no es un vicio físico, es un vicio radicado en tu alma, en tu voluntad. Lo mismo es en los pecados, lo mismo es en nuestras acciones. Necesitamos entender que debemos luchar. Y en la medida que Dios vaya viendo esa lucha interior, es en la medida en que Él nos va a ir aumentando el conocimiento, el deseo, las gracias para resistir cada vez más y poder llegar a desapegarnos totalmente, ¿sí? No es un don así, gratuito, porque si no, vivir en la divina voluntad sería lo más sencillo de este mundo. No se requiere nada para entrar, o sea, no se requiere algo que tengas de antemano. Se requiere tu esfuerzo constante y se requiere tu sacrificio constante. Tu renuncia. Y una de las cosas más abandono. difíciles de quitar es el yo, ¿no, doctor? El yo. quitarme yo y hacerme a un lado. ¿Cómo cuesta trabajo, ¿no? Así es. Cuando empezamos con esto. Así es. Sin embargo, también vienen las ayudas, porque está la promesa de que quien vive en la divina voluntad, Jesús, bueno, le va dando su temperamento. Así es. Y así, entonces, lo importante es conocer Así y es. hacerlo vida. E irse involucrando dentro de esto. Ahorita leemos esto porque hay que ir dando adelantos. Esto es como una compra. Así es. Es una compra a plazos. Es como aparte su artículo con el 10%. 24 meses. Entonces, necesitamos entenderlo, que son actos que se van sumando y van haciendo que todos nosotros tengamos más posibilidad de que Dios nos saque adelante. Pero antes de leer, hay otra pregunta, dice, ¿qué Luz Elena Correa Pérez. Dice, buenas noches, por favor, explicarnos cómo es que no heredamos los pecados de nuestros antepasados, pero sí el pecado original. Gracias. Creo que la respuesta es muy sencilla, muy rápida, muy fácil, pero probablemente poco creíble.
Sí, porque esto es... El pecado original no es pecado. Por favor, esto que quede muy claro, no es un pecado. Es la ausencia de vida. Incluso en el catecismo de la Iglesia Católica lo menciona así, tal cual. No es una falta personal, no es un pecado. Pecado es toda acción voluntaria oponiéndose a la voluntad de Dios. O sea, y un niño ahorita que está naciendo a la luz del día no tiene ninguna acción en contra de la voluntad de Dios. Entonces no se trata de un pecado, se trata de una ausencia original. Adán pierde la vida divina y la voluntad divina. Al ya no tenerlas, no las puede heredar. Igual que nuestros padres, bueno, algunos de nuestros padres, otros a lo mejor sí, no tenían $1,000,000, no nos heredaron $1,000,000. Pero eso no es un pecado mío, es una ausencia de mi padre. ¿Sí? Así es. O sea, una ausencia de él, no es pecado. Entonces, no confundir. Pecado original, bueno, se le ha llamado así, pero tengamos en mente la idea de que es una ausencia original. Ahora, esto de los pecados de nuestros ancestros, por favor no vamos a hablar de esto, simplemente les voy a pedir que lean Ezequiel 18. En Ezequiel 18 está perfectamente explicado que Yahvé dice, nadie pagará por los pecados de otro. Cada quien será acreedor de sus culpas o de sus méritos de acuerdo a la vida que llevan. Lean Ezequiel 18 y ahí está perfectamente explicado. Esto de las culpas de mis ancestros no tiene una base, un fundamento escriturístico, no es bíblico. Lean ese capítulo de Ezequiel. Vamos a hacer esta lectura que decíamos, de estos adelantos que hay que ir haciendo. Sí, es en el libro 24, en el número 25, julio 4, 1928. Hija mía, cuando se quiere hacer una compra, se dan los anticipos, y por cuantos más anticipos se dan, tanto más queda asegurada la compra y menos queda por pagar cuando se hace la compra definitiva. Curioso, ¿no? Parece un anuncio comercial. De ofertón. Sí. Ahora, queriendo tú el reino de mi voluntad, es necesario que des los anticipos, y cada vez que tú giras en ella, y pides y vuelves a pedir su reino, y haces tus actos por todos con el mismo fin, tantos anticipos agregas para asegurarte la adquisición del reino de mi fiat divino. Y como es su adquisición lo que quieres hacer, es necesario que tus actos sean hechos en ella, que adquieran el valor de moneda acuñada por mi voluntad divina. De otra manera, no sería moneda válida y que pueda tener curso para la adquisición de ella. Esto es muy importante, permíteme interrumpirte tantito. O sea, no se trata de actos virtuosos. No se trata de actos virtuosos. Se trata de actos hechos en la divina voluntad, para que realmente tengan valor y tengan la capacidad de ir comprando este artículo que queremos, ¿no? Sí. ¿Qué artículo queremos? La divina voluntad. Perdón, sigue. Ya nada más falta, decía, sería como una moneda fuera del reino, porque quien voluntad divina quiere adquirir, debe dar actos de anticipo hechos en ella, y ella se digna acuñarlos con el valor de su fiat. Perfecto. Entonces creo que queda muy claro. Y quizá esto también aclare un poquito la finalidad del programa. Vivir en la divina voluntad no es una finalidad.
O sea, no es el punto culminante. ¿Es necesario vivir en la divina voluntad? medio. Sí, porque es el medio para poder tener la oportunidad de hacer actos divinos. En el momento que involucremos a esta divina voluntad en nuestros actos, los comunes que hacemos, en ese momento estamos dando estos adelantos, estos pequeños pagos de actos divinos que van a hacer que cada vez el artículo, que es la divina voluntad, sea más mío. No sé si se entiende. Sí. En la medida que yo voy pagando lo que quiero comprar, cada vez que doy un abono, ahora ya es más mío. Algo que cuesta 100 pesos, cada peso que doy es un peso más mío. ¿Sí? En fin, entonces vivir en la divina voluntad no es finalidad, es un medio para llegar a poseer este reino del querer divino. Incrustarnos en el acto único de Dios y poner ahí nuestros actos para que Dios encuentre en nosotros todo lo de Él. ¿De acuerdo? Sí, maravilloso. No sé, ¿qué Maravilloso, doctor, muy bien. algún comentario? A ver, un pequeño resumito del principio. Entonces, debemos tener la divina voluntad, primero, para poder entenderla, para poder tener actos en la divina voluntad y para incrustarnos en el acto único de Dios y llegar a poseer el reino del divino querer. Así es. Okay. Y aquí quedarían explicadas las palabras de San Pablo, ¿no? Cuando él dice que al final, cuando el último enemigo haya sido vencido, Jesús someterá todo a él. Y una vez que todo lo haya sometido a él, él mismo se someterá a aquel que todo lo sometió, para que Dios sea todo en todos. O sea, al final solamente será Dios. ¿Sí? Y Todo en Dios, Dios. todo en todos. Maravilloso final. Maravilloso. Maravillosa perspectiva que tenemos. Sí, pues, Sí. Y bueno, ahora la podemos ir disfrutando realmente desde aquí, desde esta vida, involucrándonos en este ambiente de la divina voluntad para lograr tener estos adelantos. abonos chiquitos al principio, luego le aumenta. Ir leyendo cada para quien- crecer en las abonos. Exactamente. Cada Para quien va adelantar los abonos. pagando. Pero no se nos olvide, cuesta mucho trabajo. O sea, la Virgen nos dice que no hay sacrificio mayor que el no darle nunca vida a nuestra voluntad. En los actos aún los mínimos, un respiro, un latido, en lo más mínimo. Pero creo que la recompensa es enorme. Así que yo los invito no a pensar en el sufrimiento, sino a pensar en el amor inmenso de Dios hacia nosotros, que nos quiere compartir su misma vida y que nos quiere dotar con todos sus méritos, con todas sus obras, para unificarnos a Él. Creo que eso es lo que nos debería Sí, así es. de llamar. Y que esto acreciente nuestro amor hacia Dios, y el amor nos será motor para elevarnos y salir adelante en este camino. Así es. Así es, doctor. Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Elvi, gracias, Gracias, por tu doctor. presencia. No, Rosy, gracias a ustedes. Ale, Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Y nos oímos la próxima semana. Claro que sí. Buenas noches.